Bienvenidos a un nuevo episodio de Astros, Arcanos y algo más. Hoy vamos a hablar del tarot, vamos a hablar justamente de los arcanos, que todavía no hemos hablado, y vamos a hablar del tarot de Marsella. El origen del tarot, si nos remontamos, es bastante incierto. Algunos dicen que se originó en el norte de Italia, principalmente en las ciudades de Milán y de Florencia, a finales de la Edad Media. Por lo tanto, desde esa época entonces, las cartas, si bien no eran utilizadas para adivinación, eran utilizadas como un juego de cartas y de naipes. Solamente lo usaban, eran conocidos por la nobleza. El tarot de Marsella se compone de 78 cartas que se llaman arcanos. Arcano es una palabra que deriva del latín y significa secreto. Remite a un sentido oculto, un misterio que desafía a lo racional. Los 78 arcanos se dividen en dos grupos principales. Los arcanos, 22 arcanos llamados mayores y 56 arcanos llamados menores. Hoy vamos a hablar de los arcanos mayores. Son 22 cartas numeradas del 1 al 21, más el loco, que no tiene número pero tiene nombre. Estas cartas, si las vemos, se organizan en dos series de 10. El loco inicia este recorrido en la cual este arcano, que no tiene número pero tiene nombre, parece venir al encuentro a esta doble serie. Y el mundo, que termina las dos series, da como un final, una finalización. Podemos decir que parece como que mirara a esta doble serie bailando. Podríamos decir que el loco es un comienzo perpetuo y el mundo es un desenlace infinito. Del 1 al 10 vemos personajes humanos, animales, que tienen connotación histórica y social. En cambio, del 11 al 21, los personajes y las situaciones son más bien alegóricas, son más oscuras, menos realistas. Allí aparecen el diablo y también aparecen ángeles. Hoy tenemos una invitada especial. Damos la bienvenida a Lizzy Batres. Ella es licenciada en Comunicación Social y vamos a hablar entonces sobre el lenguaje simbólico del tarot. Buenas tardes, Lizzy. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir a conversar un ratito sobre esto maravilloso que es el tarot, ¿no? Y el lenguaje simbólico. ¿Qué lugar ocupa el tarot dentro de la historia de las manifestaciones simbólicas? Bueno, si pensamos el tarot, o más precisamente las cartas de tarot, en el campo, desde la perspectiva de las manifestaciones simbólicas, podemos pensar las cartas como un dispositivo de interpretación del mundo. ¿Por qué? Bueno, justamente porque las cartas no muestran imágenes al azar, sino que están compuestas por símbolos que comunican, ¿no? Están compuestas por elementos que están puestos de un determinado modo con una razón, con algo que quieren comunicar, ¿no? Y ahí está ese lenguaje simbólico que tienen estas cartas, que, como decías, condensan imágenes vinculadas con figuras y con elementos representativos de la época en que fueron creadas. Claro, de la edad medieval, ¿cierto? En la cual había reyes, emperadores. Y en ese sentido también podemos pensar que, así como en otros momentos históricos sucedía con los mitos o con las parábolas religiosas, las cartas eran utilizadas en un momento como un recurso habitual para educar, para enseñar, para transmitir ciertas enseñanzas y ciertos valores, y es por eso que muchas tienen como tema central ejes que eran relevantes para la época, ¿no? Y para pensarse.
como es el caso de las virtudes, hacían por ejemplo. alusión, claro, a la época. Claro, si las virtudes, ¿no? Las 5 virtudes, hay 3 virtudes que aparecen justamente en los arcanos mayores, ¿no? Como la fuerza, la justicia, la templanza. Exactamente. Y en relación a esos temas es que las cartas también buscaban transmitir ciertas ideas o ciertos valores que tenían que ver, por supuesto, con el momento histórico y cultural en que fueron creadas. Claro, sí. Y ¿por qué las cartas del tarot tienen, digamos, tanta fuerza simbólica? ¿Por qué pensás vos que tienen esa fuerza, no? Tan importante. Bueno, eso es interesante porque, como decíamos, son cartas que fueron creadas y pensadas en una época histórica que es muy lejana a la nuestra y aún así son muy poderosas simbólicamente. Y creo que en parte esto tiene que ver justamente porque fueron creadas en base a arquetipos universales, ¿no? Arquetipos, claro, que son conocidos por todas las culturas, digamos, que Exacto. son iguales a todas las culturas. Exacto, son experiencias que son transversales a la humanidad, Claro. Que condensan experiencias humanas que, bueno, han cambiado sus sentidos y sus significaciones a lo largo de la historia y de las distintas culturas, pero que siempre han sido significativas. Y creo que Claro. un poco eso es eso lo que les otorga aún hoy tanto poder simbólico, ¿no? Claro, sí. Por ejemplo, si hablamos del mago, y por ejemplo con respecto a la simbología del cuerpo, ¿no? Me estoy refiriendo ahora, podemos ver cómo el cuerpo va cambiando en las distintas cartas, ¿no? Por ejemplo, el mago, que está parado, hay otras cartas que están sentadas, como la papisa, como la justicia. ¿Qué me podrías decir con respecto a eso? En ese sentido pensaba, en primer lugar, que si pensamos hacemos un paralelismo con la astrología, por ejemplo, que es otro tema que se ha mencionado en este espacio. En la astrología las manifestaciones se materializan en planetas, claro, en cuerpos celestes. Tal cual. Y en el tarot se materializan justamente en representaciones, en puestas en escena y tienen distintas capas de sentido, ¿no? Podemos pensar que cada carta tiene distintas capas de sentido. Tal cual. Una de esas capas de sentido es justamente lo que mencionabas, la corporalidad, que aparecen en distintas cartas y que son representativas y que también comunican. Por ejemplo, si nos referimos al mago, vemos una figura de pie que está frente a una mesa con herramientas, con utensilios. Es una persona que está lista para actuar. Está en una posición activa. El cuerpo comunica algo. Claro, el mago es un inicio, un comienzo, ¿no? El mago hace referencia a una persona que tiene está todo sobre su mesa y tiene todo dispuesto para ser utilizado. Solamente tiene que elegir y empezar. Exacto, está listo para la acción. Y eso es algo que comunica también desde su corporalidad, ¿no? Hay otras cartas, por ejemplo, podemos pensar en la justicia, es otra carta muy relevante, la número 8, si no me equivoco. Sí, la justicia, la número 8, en la cual, bueno, tiene la espada, que es la palabra, en alto, y también tiene un elemento muy significativo, que es la balanza. Exacto, pensemos que hasta el día de hoy la balanza y el equilibrio de la balanza se asocian a la justicia. Eso es una idea que ya estaba presente en esta carta. En esa época, claro. Y que, como decíamos, nuevamente la corporalidad transmite y comunica. Es una persona que está sentada, que está cómoda, que además interpela con la mirada, porque mira al frente. Tal cual. Y sostiene elementos, ¿no? Es una imagen muy contundente, muy diferente a la que mencionábamos recién. Claro, totalmente. Y vemos una justicia no con los ojos vendados, justamente, sino mirándonos de frente, interpelándonos, ¿no? A ver y poner en la balanza que sí o que no, que sí y que no cosas queremos hacer, digamos, ¿no? Y ponerlo de manifiesto a través de la palabra, que es la espada, ¿cierto? Exacto, es una particularidad Una particularidad. Después, por ejemplo, en el ermitaño, también es una de las cartas... Otra carta muy significativa desde la corporalidad. Claro, que es una persona anciana que está
muy arropada, tiene mucha ropa, está sosteniendo un farol, podemos decir, y tiene un bastón también. Eso también tiene mucho significado simbólico, ¿no? Exactamente. Acá empezamos otra vez, la corporalidad, la postura del ermitaño, ¿no? Que está encorvado, que mira hacia un costado, que se alumbra con un farol, ¿no? Que está como en una posición que indica búsqueda y que a su vez se apoya en ese bastón para avanzar, ¿no? En ese caso, tanto su corporalidad como su mirada, como los elementos que sostiene, están comunicando algo también. Sí, está mirando como todo el recorrido, ¿no? Porque el ermitaño mira todo su recorrido, en la cual pues, es una persona que tiene mucha experiencia, y ese bastón, como vos decías, es como que está conectado a la tierra, o sea, tiene los pies sobre la tierra. El avance es lento, pero avanza. Seguro. Después otra carta también, el colgado, es muy significativa también, es muy particular, ¿no? El caso del colgado, ya desde el hecho de que está colgado boca abajo, con lo cual es una perspectiva que rompe con la mirada que tenemos cotidianamente, ¿no? Claro, sí, y el colgado podemos decir también que es una persona que se puso ahí porque quiso, ¿no? Por propia voluntad. En la carta del tarot, cuando se hace una tirada y sale esta carta, significa una pausa necesaria, un sacrificio que hay que hacer. Y si vemos bien los pelos del colgado, que está puesto al revés, digamos, eso significa, bueno, que tiene toda la inteligencia como para actuar, pero es un momento de hacer una pausa, justamente. Tiene la inteligencia necesaria para hacer esta pausa y, bueno, y luego avanzar. Y el cuerpo también comunica, ¿no? Esa posición de inmovilidad. De inmovilidad, y hace un 4, que vemos también que este 4 lo hace también el emperador, que es la carta 4, que está apoyado sobre, como si fuera en un, no sé, como un atarí, no sé, en un banco, algo así, y también hace el 4, ¿no? El 4 son las 4 patas de la mesa, ¿no? Es como que ya tiene cierta estabilidad como para hacerlo, cierta estabilidad lograda con el tiempo y se encuentra seguro en esa posición. Y también otra carta que podríamos hablar es de la torre, que es de la segunda serie de 10, en la cual también tiene mucha connotación simbólica, ¿cierto? Sí, en este caso las personas ocupan un segundo lugar, podríamos decir, el elemento torre ocupa gran parte de la carta, pero además esas personas están cayendo, están en plena caída, lo cual también es muy significativo en relación a... Y esa torre que se refiere, claro, a las estructuras que nosotros nos metemos por propia voluntad muchas veces, y en la cual un rayo irrumpe esa torre, que puede ser algo que no está previsto, ¿no? Un imprevisto que no depende de nosotros, y nos hace salir, es una liberación, como que nos liberamos de la torre. Eso puede ser por causas porque uno quiera, o sino también por algún imprevisto. Bueno, es muy interesante, la verdad, todo esto de las cartas. Uno podría mirar carta por carta y encontrar muchísimas cosas más también, ¿no? Y también, justamente creo que ahí se notan las capas de sentido, en que podemos enfocarnos en el modo en que está compuesta cada imagen, en los colores que se usan, en los cuerpos y también en los elementos que aparecen en esas cartas. Y también en las miradas. En las miradas. Porque en las miradas, bueno, hay personas que miran el presente, algunos personajes, otros miran hacia el pasado, otros miran hacia el futuro. O sea, eso nos está diciendo mucho, ¿no? Con respecto a las miradas. Y como vos nombraste también la parte de los colores. Exactamente, también son muy particulares los colores de estas cartas. Claro, si vemos los colores en el tarot de Marsella, no tiene muchos colores. El rojo, que es acción, actividad. El azul, que hace referencia a la intuición. Después tenemos el verde, que hace referencia más a la fertilidad, relacionado con la naturaleza. Y después, por ejemplo, también tenemos, bueno, el agua, que es la sensibilidad, que también vemos agua en las cartas, además de los cielos, ¿no? Que vemos en la segunda serie, la estrella, que tiene a su vez, está como hincada al lado de un río, agua que fluye, y ahí está como, digamos, protegida por esas estrellas que tienen, que justamente son 8 estrellas,
que hace alusión a la carta 8, que es de la justicia. Todas están interrelacionadas, ¿no? También. Sí, todas están interrelacionadas. Si vemos en la serie, por ejemplo, la carta del mago está relacionada con la carta 11, que es de la fuerza. La carta 2 de la papisa con el colgado. Y así sucesivamente podemos nombrar todas, ¿no? La carta 3 con el 13, que la 3 es la carta de la emperatriz, y la carta 13 es el arcano sin nombre, que algunos le dicen la muerte, pero bueno, es un arcano que no tiene nombre, que en la cual es ver las cosas, es ver lo mismo de distinto punto de vista, ¿no? Yo pienso que si uno mira la primera serie, hace referencia a escenas o cosas de la vida cotidiana, en cambio más que están en nuestro consciente. En cambio, la segunda serie se hace referencia más a lo inconsciente, a eso que no lo tenemos, que tenemos que hacer un trabajo para pasarlo a la conciencia, justamente. Bien. Y bueno, y aparecen, personajes como el diablo, que bueno, el diablo, según dicen, era un ángel que se convirtió en diablo, ¿no? Y vemos los diablillos ahí abajo, y bueno, y con toda esa cantidad de ojos que nos están mirando, y bueno, la verdad que son muy interesantes. Y nuevamente ahí todo lo que aparece comunica, y en relación a eso, creo que eso también tiene que ver con el poder de las cartas, el hecho que se pueda entablar un diálogo entre las cartas, quien hace la tirada y quien consulta, y a través de ese diálogo, bueno, se van construyendo conjuntamente sentidos y significaciones, ¿no? Que nos permiten tomar esos símbolos para reflexionar sobre algo que es propio o que tal vez también es colectivo. Y ahí está la riqueza de ese proceso, ¿no? De reflexión y de comunicación donde se construye sentido conjuntamente. Creo que también eso es parte del valor que aún tienen las cartas, más allá de que fueron, como decíamos, creadas en otro momento histórico muy diferente al nuestro. Claro, sí, totalmente. Son como si fueran en una tirada de cartas, por ejemplo, que la más simple son 3 cartas. Uno va viendo cómo esa carta se va transformando en otra, y después en otra, como si fueran escenas de una película, ya que el tarot es progresivo. Entonces es como que vamos viendo cómo las cosas van cambiando y se van modificando a través del tiempo, ¿no? Podemos ver en una lectura de cartas, la de 3 cartas, que es la más simple, y la que da mucha información, más allá que sean 3 cartas, porque habla como de un pasado pronto, o sea, pasado reciente, un presente y un futuro cercano. Entonces, yo siempre digo que el tarot, más que predecir, es como que nos invita a reflexionar, como vos decías antes, y a pensar, ¿no? Sobre ciertas cosas de nuestra vida o cosas que nosotros hacemos, y a veces no le encontramos explicación, tal cual. Y también aparecen otros elementos que también podríamos mencionar, como los cetros que aparecen en los arcanos mayores. Sí. Los cetros aparecen en varias de las cartas, si no me equivoco. Sí. El emperador, por ejemplo, tiene su cetro, también lo tiene la emperatriz, lo tiene el papa. Justamente, y el cetro siempre está asociado al poder, ¿no? Al poder simbólico, y no es casual que quienes sostengan ese cetro sean figuras poderosas en el momento en que surgieron las cartas. Claro, y también el tamaño del cetro, de la forma, indica qué tipo de poder tienen. Por ejemplo, el emperador está cómodamente sentado ahí, tiene su poder, es como que el cetro pone un límite. Hasta acá la gente se puede acercar. Si vemos bien, en la cabeza en el sombrero del emperador tiene un compás. Ahí tenemos también algo porque si bien hay figuras religiosas, también hay paganas y también hay de los templarios, ¿cierto? El compás es significativo, entonces, como elemento de los templarios. O sea que confluyen distintas, por decir así, culturas, podríamos decirlo. Sí, narrativas culturales. O narrativas culturales en las cartas de tarot. Si vemos el Papa, por ejemplo, ese cetro tan particular, digo yo, ¿no? Ese cetro que parece una antena, la cual el Papa significa el puente entre la tierra y el cielo, ¿cierto? Y entre la tierra, los hombres y Dios.
y está ahí como si estuviera con unos fieles que lo están escuchando y él lo está bendiciendo. El tamaño del Papa vemos que es grande en la carta es grande, ocupa mucho espacio, o sea, una persona poderosa, importante en los arcanos mayores. El espacio que ocupa en la carta también es muy representativo, ¿no? Claro. De la figura. Sí, no sí, todas ocupan todo el espacio de la carta, de hecho. Inclusive podemos dividir el cuerpo completo. Claro, inclusive podríamos dividir la carta en dos partes, una parte superior y una parte inferior, y hacer un análisis más detallado, ¿no? Pero bueno, eso podría ser para otra vez. Por supuesto. Porque la verdad que este tema no se termina acá, así que bueno, otra vez seguramente te vamos a invitar para seguir hablando del tarot y de esto que es maravilloso, en la cual podemos sacar tanta información. Yo siempre digo que el tarot funciona como un espejo simbólico. No muestra lo que te va a pasar, que eso es lo más común que vemos, ¿no? No marca un destino fijo, sino marca distintos o posibles caminos y decisiones que podemos tomar. Así que bueno, es también hacer un poco consciente de lo inconsciente, como la astrología. Acá vemos que tanto la astrología como el tarot son dos herramientas poderosas para el autoconocimiento y poner en luz lo que está en sombra, o poner en conciencia lo que está en el inconsciente. Gracias, Lizzy, por venir, por conversar un ratito sobre este tema que es tan lindo, ¿no? Bueno, yo soy una enamorada del tarot, se debe notar, y bueno, y otra vez seguramente te vamos a invitar para seguir hablando de las cartas del tarot, ¿no? Por supuesto, gracias por la invitación. Bueno, gracias.